Pues seguimos en la tarde de Huesca hablando de más cosas, más actualidad en este día en el que desde luego tenemos muchas noticias que contarles y hoy nos ha venido a dedicar un ratito de esta intensa campaña electoral, esta campaña que bien sale que estamos en la última semana, es Alejandro Nolasco, es el candidato de Vox al gobierno de Aragón, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por darme este espacio y por permitirme hablar. A ti por venir. No, hombre, faltaba más. Bueno, el otro día estuve en Teruel, te he de confesar que eran, desde la puerta de mi casa, y no vivo en Huesca, 2 horas y 20. 2 horas y 20. 2 horas y 20. Me sorprendió mucho, ¿eh? Bueno, y eso que viniste por la autovía. Por la autovía. Que está mal, porque hay partes como la de Paniza, como la 23, que están horriblemente conservadas. Deshecha, hay que recordar que Aragón está a la cabeza de peores carreteras. Es decir, eso no es un dato. Yo siempre digo que yo hablo desde el dato, no hablo de cosas opinables. Entonces estamos en el número 1 de las peores carreteras nacionales. Tú viniste por la autovía, que en parte es de Fomento, pero ya ves cómo está a la altura de Paniza, por ejemplo, la 23, que como vais un poco rápido se te queda la rueda ahí en el bache, o sea que... En fin, oye Alejandro, antes de entrar en materia, sí que me gustaría preguntarte ¿cómo aterrizas aquí en la política? Bueno, siempre habían dicho mis amigos y mi círculo, mi entorno, que yo tenía cierto carisma político, no sé por qué, ellos sabrán por qué lo dicen. Y entonces, pues bueno, me dijeron, oye, ¿por qué no te metes en el PP? Porque parece que era mi espectro, digamos, sociológico, el PP y tal. Pero yo es que a mí el PP nunca me había convencido. O sea, es decir, yo desde el año 2011, yo tenía 20 años, creo que fueron las primeras elecciones en las que pude votar y no voté. Voté luego más tarde, porque estaba en Madrid y tal. Y yo digo, bueno, estos señores se han comprometido a hacer una serie de cosas, de derogar una serie de leyes como la de la memoria histórica, en fin, hacer una serie de bajada de impuestos, derogar, como ya digo, todas las leyes ideológicas de Zapatero y con mayoría absoluta no han hecho nada. Entonces es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos así? Entonces cuando surgió Vox, aunque yo ya conocía Vox de refilón porque había escrito, había colaborado con la Gaceta de Intereconomía, conocía a ciertas personas que hoy integran el partido, pero bueno, no tenía mayor... Y cuando salió Vox dije, pues un partido que realmente me representa, en el sentido de que piensa como yo pienso en la mayor parte de las cosas, ¿eh? Fíjate que Alejo Vidal Cuadras fue el que, bueno, y además esta casa fue de las que impulsó, ¿no?, al partido Vox. ¿Y cómo ha cambiado tanto y cómo ha cambiado tu vida política, que has pasado de concejal del Ayuntamiento de Teruel a candidato al gobierno de Aragón? Es una responsabilidad. Mucho, de hecho siempre me decían, oye, enhorabuena, felicidades. Digo, bueno, primero, aún no hemos ganado nada, o sea, ojalá podamos hacer cosas y ojalá podamos hacer valer los votos de Vox, pero todavía no hemos ganado nada. Y sobre todo, ¿qué es eso? O sea, no es una felicidad de decir, oh, qué bien, que no, porque esto no es un tema de egos, es un tema de responsabilidad, como tú muy bien dices, ¿no? Que se trata de representar a mucha gente valiente, que vota contra viento y marea, a pesar de, en fin, que algunos medios pues acusen, no señalen con el dedo, ustedes de Vox, ustedes de... Entonces sí, es una responsabilidad y lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo. Yo lo que puedo decir es que salga lo que salga o pase lo que pase, pues os decimos que Vox es un voto seguro, decimos lo mismo aquí que en cualquier sitio, tengamos un escaño, tengamos 50 y no vamos a cambiar de parecer. Y al que le guste, pues como se suele decir, que me vote, y al que no le guste, que no me vote, pero que tengan seguro también, como este lema de vota seguro, que tengan seguro también los señores del PP, que vamos a hacer valer nuestros votos también. Bueno, ahora que se habla de posibles pactos, ¿no? Bueno, sí, aquí se habla todo de pactos, pero primero hay que salir de las urnas. Por supuesto. Y desde luego hay una de las cosas muy claras que diferencia a Vox, o os diferencia yo, la relación que tengo con vosotros. Hay una cosa que me ha quedado claro, es que lo que el votante... con la ilusión que el votante deposita en la urna, en la papeleta, una ilusión bajo unas siglas, unas ideas, unas convicciones, Vox cumple. No traiciona, como otros partidos. No, o sea, hasta ahora estamos cumpliendo y lo estamos pagando. O sea, nuestro precio nos ha costado, ¿no? Que quiere decir, pues cuando, por ejemplo, se habla de recortar gasto político superfluo, que lo hay, como por ejemplo el gasto político de las 33 comarcas. No hablo de los servicios que prestan las comarcas, que pueden ser útiles, sino un gasto de 33 comarcas con su presidente, vicepresidente, consejero. Yo soy consejero comarcal en Teruel. Ha habido comisiones que han durado 30 segundos y nos han pagado 35 euros, o sea, más de euro el segundo, ¿no? Entonces, cuando se habla de recortar este gasto político ineficiente, pues hay mucha gente que parece que no está de acuerdo, porque se les acaba el chiringuito, se les acaba la manteca, ¿no? Que el Partido Socialista es una empresa de colocación es evidente. Que pacta con el diablo es evidente. Y que realmente les importa poco o nada a los ciudadanos es más que evidente. O sea, solo hace falta ver
cómo ha ido Aragón en estos últimos 8 años. Bueno, pues fíjate, podemos hacer un repaso rápido. Fíjate, yo soy de Teruel, como tú bien sabes, pero vamos, imaginemos lo que le importará también, por ejemplo, Huesca, donde estamos ahora, Lambán, cuando le dijeron, bueno, pero que también existe Huesca, también existe Teruel. Y dijo, bueno, sí, existe, como también existen los perros y las serpientes. Esto lo dijo en una entrevista de La Comarca. O, por ejemplo, cuando para justificar su negligencia de que no tenemos ambulancias, porque nos han recortado UBIs móviles, ambulancias, tenemos 15 plazas vacantes MIR porque ya no quieren venir especialistas a Aragón, pues dice que bueno, que si no vienen las ambulancias de aquí, que ya vendrán las de las provincias limítrofes, que hay que tener cara para decir eso, como decir, yo no cumplo, ya cumplirán los de otras comunidades. El clima, Luis, es pavoroso en este sentido. El señor Lambán dijo, garantizaremos que en 30 minutos cualquier ambulancia llegue a cualquier parte rural de Aragón. Eso es mentira, en 30 minutos. Imaginaos, el otro día se fracturó la cadera una señora mayor de 90 años en la Plaza del Tórico. Bueno, pues el Polanco, que está al lado del hospital, tardó 20 minutos, una ambulancia no medicalizada tardó 20 minutos en llegar hasta la Plaza del Tórico. ¿Cómo va a llegar una ambulancia a un señor que le está dando un infarto, por ejemplo, en una zona de aquí, ¿no?, de la sierra rural, de la parte de Huesca, por ejemplo, en 30 minutos por la noche, con nieve, con las peores carreteras de España, etcétera, etcétera? Es imposible, no va a llegar. Entonces, que dejen de mentirnos, ¿no? Además es muy cachondo cuando hablan de despoblación, ¿no? Esto que defienden. Bueno, el señor tanto... Lamán dice que no hay. En el debate dijo que no había. No sé si lo viste, Luis, pero dijo, sí. Cuando Azcón le dijo, ¿pero usted cree que hay un problema de despoblación? Dijo, no. Porque hemos aumentado, no sé, 15 personas, no sé cuánto dijo. Claro, es muy grave, ¿eh? Lo está diciendo una persona que no vive en el medio rural. Entonces, claro. El presidente de la Diputación de Huesca paga a la radio del régimen, o sea, a SER, con salvajadas de miles de euros para hablar de despoblación. El mismo presidente que vive en Zaragoza. O sea, dice, esta gente realmente le da igual a Aragón, le da igual. ¿Dónde está el mayor número de nicho de votos? Zaragoza. Zaragoza, y lo demás le da igual. Pero es que Aragón es mucho más que Zaragoza. Es que es mucho más. Y de hecho, cuando tú comentas, por ejemplo, que la mayor parte de los pueblos no hay internet, o sea, que llega un mal internet, o que, por ejemplo, no hay cobertura móvil en muchos sitios, que hay muchos sitios que no hay cobertura móvil, que te lo cuentas en Zaragoza capital y dicen, pero ¿cómo es posible? Tú lo sabes, que eres de Huesca. Marta Gastón, en una entrevista que tuvimos, en una conferencia que estábamos dando, digo, que me digan a mí un pueblo de Aragón donde no hay cobertura, donde no hay internet. Digo, pues hombre, podría decir mucho, sobre todo de, como tú bien dices, de Huesca, de Teruel o de la Zaragoza rural. O sea que sí, que efectivamente ese problema existe. Y luego un tema importantísimo, ¿cómo va a venir nadie a vivir aquí, por ejemplo, por el tema fiscal? Como tú ya sabes, esto es un infierno. Es un infierno. Pagamos 170 euros de media más que el resto de los habitantes de las demás comunidades autónomas. Estamos a la cabeza, a veces en número 1, 2, 3 de impuestos de sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, patrimonio e impuesto patrimonial. Desde que naces hasta que mueres, pagas impuestos por todo. Por todo, sí. Y en Aragón, más. Y por cosas que ya son tuyas, además. Eso es un robo. Eso se llama, en mi pueblo, en mi casa se llama robar. O robar, sí. Es la doble confiscación, claro, sí, totalmente. Fíjate, el PAR tanto que defendía que es y lo apoya es... Bueno, pero es que el PAR es una cosa, es una cosa. Voy a decir una cosa, porque efectivamente es un partido pues en descomposición. Bueno, un partido o una partida, yo ya no lo sé. Una cosa en después descomposición. De la denigración política que hemos visto estos últimos meses. Bueno, y sobre todo, ¿cuál es el programa que ellos defienden? Porque ellos hablan de centro centrado, que ya estamos hartos de escuchar eso de extremo centro centrado. Bueno, pero ustedes que no, nosotros por Aragón, no sé qué. El otro día el señor Izquierdo hablaba en el debate y hablaba que si las boinas, que si Madrid, que si no sé qué, o sea, una serie de topicazos, pero bueno, ¿cuál es la cuestión mollar? O sea, hábleme usted de impuestos, hábleme usted de datos, deme usted... No había nada de eso, que también le pasa un poco al señor Azcón, porque el señor Azcón es un gran actor, es una persona que tiene grandes dotes de comunicación, pero luego aprietas la bayeta y no sale ninguna gota. O sea, es decir, realmente de fondo tampoco dijo nada. Por ejemplo, estuve en ADEA oyéndole hace poco para oírle hablar de economía y la propuesta económica que tenía para Aragón y no dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene que escuchar, bueno, cuáles son los problemas y las soluciones. Y respecto a sanidad, que estamos hablando antes de los recortes de UBIs móvil y tal, ahora están sacando pecho de que, para partir, o para empezar, yo creo que la pandemia les ha venido muy bien a mucha gente. A mucha gente, muchos políticos, especialmente de la PSOE, les ha venido estupendamente bien. Para legislar sin tener que pasar por ciertos controles parlamentarios, por ejemplo. Eso les ha venido de cine. Entonces, Aragón, que tiene unas listas de espera lamentables y bochornosas. La más alta de España para intervenciones quirúrgicas no urgentes. Están ahora operando los sábados también, mañana y tarde, porque el señor Lambán veía cerca las elecciones y dice, hay que operar para reducir. Pero claro, que está muy bien, o sea, que no digo que no, pero ¿y ese dinero quién lo paga? Claro, bueno, la mala gestión se soluciona haciendo más agujero.
Claro, pero fíjate, Luis, que la izquierda defiende que con más impuestos tenemos mejores servicios públicos, pero es que el presupuesto de sanidad ha aumentado este año, en esta legislatura, 1.000 millones y tenemos peores servicios que antes. Entonces, que me expliquen a mí dónde va ese dinero. La Cámara de Cuentas de Aragón ya le dijo al señor Lambán que había 250 millones de euros que ha venido a sanidad y a educación, que no están claros, que esas licitaciones no están claras, que han sido opacas. Eso lo dice en la Cámara de Cuentas de Aragón. Entonces, claro, a un señor al que se le despistan 250 millones de euros, pues ya me contarás. Oye, fíjate, en Huesca, Alejandro, Sí. hacía falta un centro de salud aquí en el Perpetuo Sí, Socorro. sí. Ya se ha inaugurado el PowerPoint. El PowerPoint. El PowerPoint. O sea, ahora, Ahora el PowerPoint, hemos ¿no? pasado a inaugurar PowerPoints. Ahora, ¿no? Antes no había, antes era... No, es que antes ya... O sea, ya no es la primera piedra, ya no, ahora es el PowerPoint. Claro. Lo que será. ¿Cuándo? Lo que será. Esto de los PowerPoint es una cosa terrible, por ejemplo, con el tema del corredor cantábrico, ¿no? Mediterráneo, que iba a dar tantas posibilidades a Zaragoza y a Teruel, que se licitó, que se pagó y que se dejó en un cajón arrumbado tanto por el PP como por el PSOE. ¿Por qué? Pues por ceder a las presiones separatistas catalanas. Aquí también habéis sufrido esas presiones. ¿Quién se ha llevado los Juegos de Invierno? ¿Quién se los ha llevado? ¿Lambán ha defendido realmente aquí No. que los Juegos de Invierno se hicieran en Aragón? No. Porque luego él dice que discrepa mucho de Sánchez, pero yo creo que cuando llama por teléfono pega un taconazo y se pone a sus órdenes. O sea, porque vamos... Es que el sillón peligra. Es que si no peligra, claro, Ya, claro. toca el esquillón y ahí se ponen todos en filas. O sea, Y además aquí, ¿cómo tenéis las carreteras aquí, por ejemplo? Para... aquí, da mala gana. La gente dice, oye, el tema de la nieve, ¿no? Qué bonitas carreteras, o sea, qué bonitas en fin, Llevamos- actividades, pero pues es que vamos por unas carreteras tremendas, a jaca, tal, con unos baches Yo imposibles. creo que debemos de llevar 10, 12 años para hacer unir la carretera de Lérida con la que va hacia Pamplona. O sea, Eso es. son 10, 12 kilómetros, me parece que debe ser, no es más. Y llevamos 12 años. Bueno, en Aragón- Teruel te comento, por ponerte un ejemplo, tenemos 13 años para ensanchar 7 kilómetros de carretera. La de la A40, que se acaba de Cuenca a Teruel, 13 años para ensanchar 7 kilómetros de carretera convencional. Esto es o sea, Imagínate. tú te quieres ir de aquí a San Sebastián, Sí. desde Huesca, y la provincia de Huesca es el único trozo que tienes que entrar a la autovía, sales... Sales, sí, es terrible. Y llevamos así años. Pasas a otra comunidad autónoma y sabes realmente que estás en otra comunidad autónoma. Y fíjate, el País Vasco, todas O las sea, ¿qué infraestructuras. están haciendo nuestros diputados en el Congreso de los Diputados? Pues fíjate tú, por ejemplo, cuando tú vas al País Vasco, ves que hasta el último pueblo del más recóndito lugar tiene su carretera perfectamente asfaltada, aunque sea un pueblo de 50 personas y unas obras de ingeniería tremendas, con unos puentes y tal. Y aquí Aragón hemos sido de los más leales al resto de la nación y que hemos recibido nada, un ninguneo. Zaragoza es la cuarta ciudad de España ya. ¿Quién se ha enterado? ¿Nadie? Nadie. Ahora, estos partidos como Teruel existe o Aragón... Es que no entiendo muy bien si Teruel existe, Bueno, Aragón... Aragón existe la ampliación del negocio de Teruel. Es que es lo que te existe, decía, sí. o sea, es ampliar ese negocio Sí. para realmente no hacer nada. Es un tío que no sé si vive en Valencia o vivía... Sí, él nació o sea, en Cutanda, pero su vida, que le da digamos, igual, laboral la ha desarrollado. que es que le da igual. O sea, vienen ahora... Ellos se creen que vienen a inventar la política. Y la política es más antigua que andar hacia adelante. O sea, Sí. y desgraciadamente, y Vox en eso está luchando, desmontar chiringuitos como los que... Es que está tan bien tejido. Claro. que es muy difícil, no imposible, porque estamos viendo que hay Se tendencias puede hacer, a cambio. sí, se puede hacer, claro que sí. No, pero este tema de los chiringuitos, fíjate, yo cuando veo que a Vox nos atacan tanto a veces y tal, yo creo que más que por las ideas que muchas veces son a este señor... ¿Qué es coherencia? O sea, Vox no a está diciendo quitarte nada... yo le dije el otro día, pero o sea, si usted y yo coincidimos en el 80% del programa, de lo que es bueno para Teruel y para Aragón, A25, A68, travesía central del Pirineo, etcétera, etcétera, mejores carreteras en Huesca. O sea, defendemos un montón de cosas, ¿por qué no vamos a ponernos de acuerdo si mantenemos un 80%? No. Nadie me supo explicar por qué, es decir, y yo pensaba que ellos querían ser un nuevo par, ¿no? Un partido bisagra que pacta con unos y con otros. No sé lo que será, porque hasta el señor Lambán le recordó que su electorado era muy de izquierda. Dijo, su electorado es muy de izquierda y no le va a perdonar, esto lo dijo en el debate, que sí que pacte usted con según qué personas. Entonces, yo creo que son un bluff. Como decía en el debate autonómico, no me acuerdo que decía si era PP o tal. Ahí lo tiene, se lo decía señor Azcona. A ver, primero, Vox es un partido totalmente legal, Sí. votado por una gran cantidad de personas, de hecho, a los hechos me remito, con las ideas muy claras. ¿Qué tiene de malo? Que defiende la O sea, Constitución que española. defiende los valores constitucionales, que defiende las ideas que todos pensamos. Porque Y cuyo presidente es Ortega Lara, por cierto, pues, o sea, presidente de honor, que es una cosa importante, que a mí me duele profundamente que comparen
a Vox, por ejemplo, con Bildu, cuando se hace esa aberración de decir eso, ¿no? Cuando nuestro presidente de honor es Ortega Lara y ellos son los asesinos, es decir, ellos son los que atentaron contra Ortega Lara, porque ya hemos visto quién va en esas listas. O sea, de socialistas no tienen, o sea, de sociales no tienen nada. No, para de nada. listos mucho. Sí, son de listos, muy listos. Sí. Es una empresa muy lista, eso es. Pero de sociales no tiene absolutamente nada. Entonces, que esta gente esté criticando a un partido como Vox, o sea, es que no me entra. Pero yo creo que es por el tema de cuando decimos... Y encima meten un miedo de decir, pero no, tú no digas que los votas, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero fíjate, yo creo que es por dos motivos. Uno, porque les quitamos votos, o sea, es decir, les quitamos el chiringuito político, es decir, evidentemente nos comemos parte de su tarta y luego, en segundo lugar, porque queremos adelgazar la tarta, porque le decimos, oiga, ¿son realmente necesarios 34 asesores? ¿Son realmente necesarias tantas comarcas? ¿Son realmente 17 parlamentos con 10 tantos... millones y medio de euros para gasto publicidad institucional? Que se 10 han millones fundido ya, ¿eh? O sea, que, por cierto, me encanta que saques ese tema, como suele decirse. Estamos en una conferencia también de economía y había también pues un representante de una de estas cadenas grandes de comunicación. Y cuando dije, hombre, es que esto me parece excesivo, luego se vino y me dijo, oye, no fastidies, no me digas que si tú gobiernas esto lo vais a quitar. Digo, hombre, lo vamos a bajar. Tal. O sea, que lo que preocupa es eso realmente, no... Les preocupa tener sus medios. Al fin, porque es que el que reparte la publicidad tiene vínculos con la radio del régimen, con la SER. Entonces, claro, el que paga manda. Es que el que paga manda, claro. Es que esto no es la política, esto no es hacer política. ¿Dónde están, de verdad, los derechos de las personas? ¿Dónde está apostar por empresas? ¿Dónde está apostar por economía? ¿Dónde está apostar por salud, por educación? Y estos medios hacen un flaco favor porque están deformando la realidad. Entonces la gente no es libre para elegir. Y yo se lo digo, o sea, el terrorismo informativo que hacéis, o sea, que hacen a vosotros, pero me refiero a algunos medios, es terrible porque en el fondo quitáis la libertad de expresión a la gente porque no tiene libertad de opinión. Porque ¿cómo vais a darle libertad de opinión si lo que le deis ya está viciado? Es decir, por ejemplo, ayer, te pongo un ejemplo, el Heraldo de Aragón, antes de ayer, saca unas ocurrencias de una senadora de Teruel Existe que decía que nosotros estábamos a favor de la presa de los Toranes, de la demolición de la presa de los Toranes. Pero si nos hemos manifestado en contra el otro día, llamamos al diario para que rectificase, dijo, ya, es que hemos puesto en boca, o sea, nos hemos hecho eco, pero poniendo en boca, o sea, lo que decía esta persona y tal. Bueno, pues digo, no, queremos una rectificación y efectivamente han puesto que estamos en contra de la demolición de la presa de los Toranes porque en época de sequía hace falta agua, no como es la gente a 2030 que vuela en pantanos, pero pone, el partido de extrema derecha sale así al paso de las acusaciones, es decir, que es muy difícil. ¿Cómo se puede tener la cara dura, la sinvergüencería? Hoy en día no hay periodismo. O sea, esto es una compra evidente. Es terrorismo informativo, sí. Sí, y qué casualidad que casi todos los periodistas son de izquierdas. Que quedamos pocos que defendamos. Poquísimos. Sois el último reducto, claro, o sea. Gente que vuela a las centrales térmicas de Andorra y aplauden. O sea, eso era de juzgado de instrucción de guardia. Cuando nos sigue haciendo falta carbón y se lo compramos más caro a Marruecos. Pues se están abriendo por todos los sitios. Ahora las Francia, Alemania. Las nucleares son verdes, tal. O sea, nos cargamos la térmica de Andorra. Ahora nos vamos a cargar la sierra de Albarracín. Entera, y Gúdar, y el Maestrazgo, y Jabalambre, claro. Pero aquí aplaudimos con las orejas. Sí, pero ¿sabes por qué? O sea, hay una cosa curiosa, además, que se deforma el mensaje de Vox tanto. Dicen, es que ustedes están en contra de las energías verdes. Vamos a ver. Nosotros estamos a favor de las placas y de los molinos, pero pónganlos usted en sitios donde no afecte a la agricultura, a la ganadería, donde no afecte a la casa rural del señor que ha restaurado la casa de la abuela. O sea, en Albarracín es necesario poner, anda que no hay sitios, somos el 10% del territorio nacional. Que no tiene sitios para ponerlo. Para ponerlo que no afecten a la ganadería ni a la agricultura, porque hay sitios donde la tierra no es fértil. A esto no les gusta la ganadería, no les gusta la agricultura. No les gusta nada. Les molesta. Yo vivo en un municipio donde nos gobiernan los ecologistas. Sí. Y están en contra de ganadería y agricultura. Pero es que no sé, si usted quiere el Corte Inglés, vaya a Sagasta. Claro, sí, no, está claro. O sea, ¿por qué un ganadero no puede hacerse una explotación porcina? Claro. O una explotación de terneros, o una si es un ganadero que vive en el pueblo, que deja... Es increíble. Esto es una dictadura. Esto es peor que la dictadura. Ellos están decididos a acabar con el sector primario y aparte hay ciertos partidos como el PP que no se dan cuenta que la Agenda 2030 es contraria a muchas de esas cosas. Es decir, no tendréis nada y seréis felices y comeréis bichos. Eso es, y ya está. Mi casa... Esto es como el tema de los ocupas y tal, que hay partidos que están a favor. Sí. O sea, yo tengo mi casa, que me la pago con mi dinero, con mi trabajo. Oiga, es mi casa... La puedo pintar en verde, gris, tenerla abierta, cerrada, claro. Poner plantas... Para ellos es especular. Es mi casa. O esto es como el que tenga más, que pague más. Pero a ver,
¿Cómo que el que tenga? O sea, pero es que yo me descuerno a trabajar... Pero es que eso además ya se hace. Los impuestos son progresivos. Impuesto de sociedad, perdón. Claro, y es progresivo por los tramos. Cuanto más tienes, más pagas. Eso es así. O sea, más infierno fiscal para las empresas. Porque al final hay una cosa que la gente no se da cuenta. Al final, porque para ellos esto parecía como en la guerra civil, ¿no? Que el que tenía 2 parcelas ya era un fascista y un terrateniente rico, ¿no? O sea, los ricos de verdad, les da igual esto. Se pueden ir mañana a un paraíso fiscal y domiciliar ahí la sociedad. O sea, que ellos no se dan cuenta que realmente los que destruyen son a los pymes y a los autónomos, que son el 90% de nuestro tejido empresarial son pymes y autónomos. Que los ricos de verdad, los que manejan el cotarro, esto les importa 3 narices. No se dan cuenta. Es una vergüenza, desde luego, y lo que estamos hablando antes de los medios de comunicación no ayudan a hacer... O sea, Marcelino Iglesias, que fue el agitador, el culpable del despliegue mediático de la SER, bajo concursos amañados de licencias de radio, dinero... O sea, iban ahí de... ¿Cuánto? Venga, esto es un cheque, tú ponlo... Claro. O sea, hoy tenemos lo que tenemos. Entonces, dar la vuelta es complicado, pero Vox... Yo creo que está en ello. Bueno, yo digo que otra forma de gobernar es posible, y lo que yo siempre digo, o sea, quizás no podamos quitar el impuesto de sucesiones mañana, porque eso es hacer una demagogia tremenda, pero quizás podemos bajarlo un punto. ¿Cómo se hace? Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, hace poco me dijo, hombre, es que las comarcas son solo 30 millones. ¿Cómo que solo 30 millones de un presupuesto de 8.000 millones? ¿Cómo que eso que es calderilla? ¿Cuánto se lleva en personal ahí? Imagínate, el que cultura y tal de las comarcas es los puestos a... ¿no? Y luego los asesores de las cortes, el que hace las fotos, el que hace las fotocopias, el que lleva el coche, el que se lee el periódico, el que no sé qué, y la han aumentado un 20% los cargos de libre designación a dedo, un 25% con respecto a la legislatura anterior. Eso hay que decirlo también. O sea, que es así, o sea, es el chiringuito del señor Lambán. Yo le doy licencias eólicas, le doy tal, que misteriosamente siempre los pliegos los ganan, bueno, pues gente que no está muy en contra de Lambán, y luego yo le doy carta blanca para que usted ponga molinos y ponga placas solares donde le dé la gana. Afecta el paisaje, aumenta el riesgo de incendio, lo que usted quiera. Eso no puede ser. Yo he visto hacer auténticas locuras. En una mañana cambiar todo. O sea, esto es política y es como ha hecho el Partido Socialista las cosas. Así es, sí, totalmente. Con la permisibilidad de los demás partidos. Y hay una cosa, hay que animar a la gente que vaya a votar, y por un partido, como digo, que vota seguro, porque vota, o sea, porque sabemos perfectamente lo que vamos a hacer, somos previsibles, ¿no? En ese sentido, porque Aragón en 4 años no va a ser lo mismo, o sea, va a ser un lugar distinto y peor. Entonces yo de verdad hago un llamamiento a la gente para que tenga, de verdad, tanto que habla de la gente de izquierdas de la conciencia de clase, pues tengamos esa conciencia de clase y conciencia social, de que realmente la casa se está hundiendo y no va a resistir 4 años más. La deuda, pongo un dato más, ha aumentado de 900 millones de euros en el 2003 a 9.000 en el 2023, un incremento del 1000%. ¿Qué pasará cuando nos digan, bueno, se ha acabado de seguir generando deuda, hay que pagar? Se cerró el grifo. Hay que pagar. ¿Qué haremos entonces? Pero fíjate, Alejandro, es que es una auténtica vergüenza que cuando podríais gobernar bien, porque yo además estoy convencido, yo digo que el voto es secreto, yo a las elecciones autonómicas, porque en las locales no está la lista, yo voy a votar, en este caso a David Herranz, eso lo tengo muy claro. Te lo agradecemos. A mí me parece el partido más coherente que hay ahora mismo sobre todas las listas, pero si os hubiera tocado gobernar con dinero, ojo, qué gran país o qué gran comunidad autónoma se podría hacer. Pues yo digo que se pueden hacer muchísimas cosas, también lo que el PP te deje, porque evidentemente si somos nosotros los que gobernamos será más fácil con el apoyo del PP. Si son ellos los que gobiernan y nosotros como estamos decía detrás... Pascal, ¿qué cara de vicepresidente se te está poniendo? Bueno, no lo sé, pero en cualquier caso, Luis, hay que dar la batalla cultural, hay que hacer un cambio y hay que revertir estas políticas de izquierda que también ha apoyado el PP y que llevan 40 años socavando a Aragón. O sea, Aragón ha ido cuesta abajo, por mucho que el señor Lambán sea tan cínico de decir que el Estatuto de Autonomía le ha sentado a Huesca, Zaragoza y a Teruel divinamente. Hay que tener cara para decir una afirmación como esa. Cuando podemos tener más dinero y acordémonos por qué partido no tenemos la autonomía que podríamos tener como tienen otras comunidades autónomas. Y a mí que me explique el señor Lambán, que no me lo explico en el debate y no sé cuál es mi cámara, y imagino que aquella, porque habiendo aumentado el presupuesto de 4.000 a 8.000 millones, tenemos menos servicios ahora que antes. ¿Alguien me lo explica? Pues esto, a algún lado se va ese dinero. O sea, en fin, oye Alejandro, yo te deseo muchísima suerte. Esta es la primera entrevista, espero que sean muchas más. Cuando quieras, aquí estaremos. Que vengas por aquí. Cuando quieras, aquí estaremos. Yo de verdad deseo que la gente que vote el próximo 28 de mayo, cuando introduzca las papeletas y esté la lista de Vox, ojalá vote a Vox, porque yo creo que es un partido
que de verdad defiende los intereses, de verdad, es un partido honesto. O sea, yo he tratado con muchos partidos y tan honesto y de frente como va, es muy difícil encontrar. Así que yo de verdad que lo deseo y sobre todo que tengáis un gran resultado y que ese próximo gobierno, que todo apunta a cambio, lo cual es un alivio para los aragoneses, pues sea una realidad y volvamos a hablar ya con tu cargo en ese gobierno. Pues muchas gracias, Luis, y eso se conseguirá gracias a los votos de todos ustedes. Alejandro Nasco, un fuerte abrazo, gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias. Queridos espectadores, seguimos en Alto Aragón Televisión en la tarde de Huesca.